El doctor Diego Bernardini, nuestro invitado de hoy, nació en Buenos Aires, en Argentina. Está radicado en Washington, en Estados Unidos. Es médico de familia y kinesiólogo por la Universidad de Buenos Aires. Es máster en gerontología y doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, en España. Él tiene una formación bastante amplia que le ha permitido ser investigador, conferencista, divulgador en salud y bienestar en adultos y personas mayores, y es hoy en día una de las voces más influyentes sobre la transformación social que ocurre alrededor de la nueva longevidad. Hemos conversado con él antes en Nuestra Lupa, hemos tenido la fortuna de conocerlo y de hablar con él alrededor de lo que viene después de esa segunda mitad de los 50. Él viene a propósito de un ciclo de conferencias que se están realizando en Guayaquil del 28, que ya comenzó ayer, hasta el 30 de mayo en el Centro de Convenciones en la UES, con temas muy interesantes que involucran la Silver Economy, el arte de cuidar, la pedagogía de la longevidad y también qué hacer después de esos 50. Pero hoy vamos a abordar esos temas y más. Bienvenido, doctor. Clara, gracias por la invitación, un gusto y bueno, por fin nos conocemos personalmente. En persona, yo siento que ya nos conocíamos. Sí, tiempos de pandemia, tiempos de Zoom, tiempos de distancia, así que un gusto y muy agradecido por la invitación y por estar acá en mi primera vez en Guayaquil. Qué bueno. A mí me alegra saber que este tema tiene mucha acogida y que haya tenido acogida también aquí en Guayaquil, porque todos estamos haciéndonos preguntas sobre esa segunda parte de nuestra vida. Siempre estamos pensando, ¿y cuando yo esté allá? ¿Y cuando yo llegue allá? ¿Qué va a pasar a mis 60, 70? ¿Cómo me voy a comportar? Entonces, me gustaría entender algo. ¿Cómo se estudia la longevidad? A ver, la longevidad se estudia entendiendo que es un producto, es una consecuencia del desarrollo que hemos tenido en el siglo pasado. Y al mismo tiempo se entiende o se busca analizar como uno de los desafíos que tenemos que resolver en este siglo XXI. Estamos teniendo menos hijos, estamos viviendo cada vez más, estamos transformando la población. Justamente hace una semana se publicó un artículo muy interesante que decía en la revista Lancet que los que estamos en medicina, Lancet conocemos hace mucho tiempo, se hizo famosa el Lancet justamente con la pandemia, y este artículo hablaba de cómo el mundo iba a cambiar de aquí al 2100 y básicamente hacía referencia a que el mundo se estaba achicando en términos poblacionales, íbamos a perder población. Basado en ese estudio, hoy lo que sabemos de Ecuador es que dentro de 75 años, que pasan muy rápido, es 2, 3 generaciones, una vida, en el 2100 vamos a tener la misma población que ahora prácticamente, cerca de 18 millones de habitantes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que esos 18 millones de habitantes de ecuatorianos del futuro van a ser adultos y personas mayores porque estamos teniendo menos hijos. Así que, como ves, esto es un desafío, es un riesgo, es una oportunidad por sobre todas las cosas y es un elemento que tenemos que tomar en 360 grados, pensando en la cultura, pensando en la empleabilidad, pensando en la política pública, pensando en el sistema sanitario de salud, pero por sobre todas las cosas pensando en cada uno de nosotros. ¿Qué vida vamos a tener? Es interesante esa nueva mirada porque recuerdo que la última vez que hablamos el enfoque era más hacia el individuo, pero ahora están saliendo nuevos datos con respecto a la población mundial, al crecimiento y al decrecimiento, que cambia un poco el panorama. Nos invita no solamente a pensar en cómo voy a mirar yo mi longevidad, sino cómo miramos la longevidad del mundo y cómo los sistemas se van a acomodar para cuidar a mí. Correcto. ¿Quién me va a cuidar a mí? Sí. Y quién va a cuidar a las futuras generaciones. Entonces, los desafíos creo que permanentemente se van planteando. Por ejemplo, con la inserción de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, ¿la longevidad se repiensa también? Completamente. Mira, hoy la globalización nos permite vivir en el mismo uso horario. Hoy no hay distancias. Entonces, desde ese punto de vista, yo, por ejemplo, planteo, ¿qué tienen en común una ciudad como Buenos Aires, una ciudad como Washington, una ciudad como Estocolmo o como Montevideo en Uruguay? Que hay más mascotas que niños y niñas. Y esto es un fenómeno que es global. O sea, hoy tenemos oportunidades, estamos viendo lo que ocurre con la economía de la longevidad, con todos esos servicios que se van a necesitar para un grupo de la población que habitualmente lo que te decían era, usted se jubiló y se retira a su casa y además le regalamos la etiqueta de abuelo, aunque no sabemos si tiene nietos, ¿de acuerdo? Y hoy no solo estamos viendo eso, sino que, porque esto brinda oportunidad, sino que estamos viendo los riesgos. Y los riesgos son justamente lo que vos dijiste. Muchos de los pacientes me dicen, pero doctor, antes no había
tanto Alzheimer. Y claro, porque antes nos moríamos antes. Hoy estamos viviendo más, tenemos la presencia de deterioro cognitivo y con ello la necesidad del cuidado. Y quizás nuestros padres tuvieron 5 hermanos, nosotros tenemos menos y nuestros hijos quizás directamente no los tengan. Y ese es uno de los desafíos. ¿Quién nos va a cuidar? Y el cuidado empieza por cuidarnos a nosotros mismos, por el autocuidado. Me gusta pensar que siempre hay un camino para ver las cosas hacia el lado optimista. Cuando lo planteamos de esa manera decimos, grave, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿cuáles son esos caminos de optimismo? ¿Hacia dónde tendríamos que mirar si ya estamos, siempre se habla de prevenir? Hoy en día se habla de prevenir en la medicina, entonces, ¿qué tenemos que prevenir? Pero no solamente en lo físico, que tanto se habla, alimentación, hacer ejercicio, etcétera, sino también internamente, en los desafíos propios, es decir, listo, ya cumplí 50, ya cumplí 60, ya cumplí 70, ¿cuánto más tengo de vida? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Cómo me preparo emocionalmente para este camino? Cuando vos cumplís 50, es porque de alguna manera ya experimentaste, ya sufriste, ya te alegraste, ya cumpliste con determinados patrones sociales que te dicen que tenés que estudiar, que deberías haber hecho una familia, que deberías haber educado a tus hijos. Y en ese momento nos encontramos con una pregunta que es muy interesante, que es decir, a ver, yo ya viví, tengo esta vida que quizás es más o menos diferente a lo que soñé, pero por sobre todas las cosas me puedo preguntar y contestar cómo me gustaría que sea mi vida en el futuro. Entonces me parece que ahí hay un punto extremadamente importante. Lo segundo que hay que entender, vos bien lo dijiste, hay que prevenir. O sea, como médico, cuando un paciente llega al hospital es porque llegamos tarde. Hoy tenemos que prevenir. Y la prevención se hace fuera de los consultorios. Se hace en las escuelas, se hace en la vía pública, se hace en la comunidad. Ahí prevenimos. Si estamos diciendo que vamos a vivir más, lo que tenemos que hacer es invertir en salud. Llegar saludables, porque nadie quiere vivir, claro, a 85, 90 años, si va a estar en una silla de rueda, con compresas, babeando, solo, por ejemplo. Entonces, hoy es importante pensar en esa salud. Y hoy, para la salud, para invertir en salud, nunca es tarde. Nunca es tarde para moverte, nunca es tarde para bajar de peso, nunca es tarde para cambiar tu dieta, nunca es tarde para buscar amigos que te hagan sentir acompañado y nunca es tarde para encontrar un sentido de vida. Leía hoy, justo unos 10 minutos antes de encontrarnos en esta entrevista, una noticia que decía así, me detengo un segundo, hace una pequeña pausa para leer este titular y una pequeña intro. A sus 102 años, que no es un número que se ve comúnmente, aún dirige sus 3 negocios, Los secretos de Deborah Szekely para una vida larga y exitosa. Con más de un siglo de vida, esta mujer ejemplar está lejos de abandonar sus actividades y disfruta cada día aplicando 3 sencillas rutinas que recomienda a los demás. Claro, siempre en un medio, pues lo van a reducir a 3 rutinas, pero obviamente es la vida de una mujer que tiene 102 años, en donde ella habla que socializar, seguir una dieta y mantenerse en movimiento ha sido parte de su fórmula. Pero ¿qué más pasa en 102 años? ¿Has visto gente partir? ¿Has visto un entorno de apoyo emocional que ya no está contigo? Entonces, tiene mucho que ver también con tu actitud ante la vida. Por supuesto. Mi abuela, que vivió más de 100 años y unos meses más, a los 94 un día me dijo, Diego, de los míos no queda nadie. Entonces, esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Sobre todo cuando, por cuestiones muchas veces comerciales, porque muchas veces tratamos de romantizar el paso del tiempo, que es algo muy complejo, es algo muy difícil, especialmente para las mujeres en Occidente, donde va tanto de la mano de la estética. Cumplir años es algo muy complejo. Entonces, tenemos que preguntarnos si realmente queremos vivir 100 años y cómo queremos vivir. Yo soy partidario de buscar la calidad y no la cantidad. Nos toque vivir 80, 85 o 94, que vivamos bien. Y vivir bien significa lo que vos dijiste, estar acompañados, estar independiente. No tener una persona, no necesitar de alguien que venga y te diga, te llevo al cuarto de baño, te aseo, te doy de comer. Cuando necesitamos eso, nuestra calidad de vida baja. Entonces me parece que tenemos que buscar la calidad y no tanto la cantidad. Si te toca vivir 102 años, como ella, y te doy un dato, aquí en Ecuador se calcula que hay más de 1.500 personas centenarias, o sea, de 100 años o más. Y es una proporción que va a ir aumentando. ¿Y sabes por dónde? ¿En qué región?
No, no tengo ese Seguramente es como por Vilcabamba o por ahí, ¿no? Probablemente, Vilcabamba, que tiene tanta tradición en esto. Pero también sabemos que depende mucho de los países, el vivir mucho tiempo. Ahora, lo que me parece importante es, vos justamente hablabas de las características de vida de esta señora. Nadie con problemas de salud o enfermo llega a los 102 años. Para llegar a los 102 años tenés que haber sido una persona que le haya prestado atención a la salud, que haya hecho lo que hace ella, caminar, alimentarse de una determinada forma, rodearse de gente, de afectos y tener resiliencia. Vos mencionaste la actitud y con esto cierro la idea. Se ha estudiado mucho la actitud. Hay una investigadora muy importante en Estados Unidos que publica permanentemente y muestra cómo las personas que se llevan bien con el paso del tiempo, aquellas personas que aceptan el devenir, que aceptan la arruga, que aceptan el pelo plateado, que ven la vida optimista, llegan a vivir hasta 7 años y medio más que aquella persona que, como diríamos, no soporta cumplir años. Eso es como el amor, es una decisión. El amor es complejo, el amor es complicado y más en estos tiempos de vida larga. Te doy un dato. Porque, a ver, esto ocurre prácticamente en todo el mundo. Lo que pasa es que lo que no se mide no existe. Pero los países que miden, Estados Unidos, en Europa, están mostrando que en los últimos 30 años los divorcios, las separaciones de los mayores de 65 años se han duplicado. Han pasado del 4 al 5% a más del 10%. Esto es un fenómeno de la nueva longevidad, donde, te doy otro dato, quien toma la decisión es la mujer. Y quien busca una pareja nueva somos los hombres. Buenos datos. ¿Eso cómo afecta la longevidad? Imagínate, 70, 75 años, decido ya no estar con mi pareja y resulta ser tal vez un respiro como busco un nuevo camino, arranco desde cero o, uy, ¿y ahora qué hago? Y tal vez me deprimo. Yo diría que hay dos opciones, o hay dos formas de encarar esto. Nosotros los hombres tenemos que aprender mucho de ustedes. Por algo ustedes viven más que nosotros. Aquí en Ecuador, la expectativa de vida de la mujer es de 77 años, en promedio la de los hombres 71. O sea que algo estamos haciendo mal, que nos estamos muriendo antes. Eso es lo primero. La mujer convive, gestiona, lleva mejor la soledad. Está más habituada a eso, pero porque además se encarga de construir redes. Ustedes siempre están ocupadas, siempre tienen amigos, amigas, van al café, las que quieren cuidan a los nietos, van a estudiar un idioma, van a hacer teatro, o sea, ustedes siempre están ocupadas. Nosotros, en cambio, nos tiramos en el sofá, nos ponemos a ver fútbol, empezamos a tomar cerveza, nos quedamos quietos y nos deprimimos. Entonces, ahí me parece que hay un punto interesante. También lo que nos están mostrando las investigaciones es que claramente el vínculo emocional es definitivo. La soledad provoca sufrimiento y muerte prematura. Sabemos que los casados o los que están en pareja, tanto hombres como mujeres, suelen vivir más que las personas solas. Sabemos que las personas que tienen animales de compañía, mascotas, suelen vivir más que aquellas que no los tienen. O sea, estos son datos que empiezan a aparecer. Pensemos, Clara, que la nueva longevidad es un fenómeno de los últimos 30 años. O sea, hay mucha investigación nueva en esto, hay cosas que se están sabiendo y hay cosas que tenemos la responsabilidad de decir quienes estamos comprometidos con esto, porque primero es crear nuestro propio futuro. Nosotros vamos a ser las personas mayores del día de mañana. Y la segunda, entender que esta va a ser el determinante, el cambiador de reglas más fuerte que va a tener nuestra sociedad en los próximos 40 años. ¿Será que podemos empezar a tener hábitos desde ahora con respecto a esa autonomía del futuro, con respecto a saber cómo enfrentar esa tal vez soledad, entre comillas, que sabemos que no es la óptima para mantener calidad de vida, pero que llegará tal vez por el cambio de pareja, porque los hijos toman su rumbo? ¿Será que podemos empezar a habituarnos a estar bien con nosotros mismos desde jóvenes? La soledad es un sentimiento subjetivo. Vos no podés pesar soledad o medir soledad. Vos decís, me siento solo. Lo que primero tenemos que entender que la soledad no es algo de las personas mayores. La soledad atraviesa todas las capas. Hay estudios que muestran estudiantes universitarios en Canadá, en Estados Unidos, donde más del 25-30% se han sentido solos en algún momento, que aparte nos ha pasado a todos. El punto es entender cómo aprendemos a convivir con esa soledad, porque también es necesaria.
Es necesario estar solo. Una persona que está acompañada permanentemente tampoco me parece sano en esos términos. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que la soledad forma parte de la vida, que tenemos que aprender a convivir con ella y también aprender estrategias, como vos decías. A ver, todos tenemos amistades y sabemos que con una determinada amistad podés compartir un café. Con otro podés compartir quizás una salida más larga. Con otro podés compartir un viaje y con otro podés compartir tu vida quizás. Bueno, los vínculos emocionales, afectivos, tienen distintas intensidades. Y es un ecosistema vivo que hay que salir a buscar, a cultivar. Cuando vos ves las curvas de lo que son nuestros vínculos, la calidad de vínculos es muy alta, por ejemplo, en las primeras décadas, cuando estamos en la escuela, tenemos muchos amigos, en la universidad. Empieza a bajar un poquito con el trabajo. En el trabajo ya reducimos un poco y si a eso le sumás que constituiste una pareja, más reducido todavía. Y así va bajando paulatinamente hasta que te jubilás, hasta que llegás al momento temido donde la gente dice, quiero jubilarme para viajar. Bueno, después vemos si se puede viajar, pero te jubilás. Y ahí te quedás solo como un cactus en el medio del desierto. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar, como bien decías. O sea, yo creo que a envejecer no solo se puede, sino que se debe aprender. Y ahí nuestra tarea. Exacto. Dentro de estas conferencias que la audiencia guayaquileña ha podido recibir y ha podido escuchar, se ha hablado sobre construir bienestar, que es lo que estamos conversando en este instante. Se va a hablar sobre Silver Economy, se habla sobre el arte de cuidar y sobre pedagogía de la longevidad. Estas últimas faltan. Estas son las conferencias que vienen ahora, ¿cierto? Correcto. ¿Qué podemos aprender sobre el cuidado del otro? Estamos hablando mucho ahorita sobre la prevención, que está muy bien. Sí. Nos pensamos a nosotros, pero también pensar en mi padre, en mi abuelo, en esta persona cercana, que es un desafío personal. Poder saber que tienes que repetirle 5 veces la misma cosa a la persona que se le está yendo la memoria. Saber que tienes que levantarle un poquito más la voz o elevar la voz a alguien que no te escucha muy bien. Sí. Y muchas otras cosas que nunca pensaste que ibas a hacer para cuidar al otro. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? ¿Y qué va a haber de esto en estas conferencias? Yo te diría que lo primero es entender que cuidar es una palabra muy noble. Y sobre todo cuando hablamos de cuidar a quienes nos han cuidado. Esto implica empatía, implica compasión, ponernos en el lugar del otro. Entender que no somos los padres de nuestros padres. Somos los hijos de nuestro Padre y ahí tiene que ver con el respeto a la dignidad. La dignidad que significa no decidir por el otro, sino preguntarle qué siente, qué necesita, qué le hace bien. Y a veces esto, hay que decirlo, no alcanza, porque hay que aprender a cuidar. La mayoría de nosotros, más allá de que hayamos cuidado en algún momento de la vida, vamos a cuidar. Esto está estudiado. Lo que no sabemos es a partir de qué momento y durante cuánto tiempo. Hoy una persona con deterioro cognitivo, bien cuidada, tiene una supervivencia de 12 años, 10 años, 15 años. ¿Sabe lo que es cuidar a una persona que además tiene una enfermedad que es progresiva, discapacitante? Es emocionalmente extenuante. Financieramente te puede llevar a la quiebra. Físicamente, movilizar a esa persona te puede traer problemas serios. Existen casos, y son muy frecuentes, donde la persona que cuida fallece antes que el cuidado. O sea, estos son desafíos que estamos viendo. Y aquí, por eso, la caridad, la buena intención no alcanza. Hay que saber cuidar. Y por sobre todas las cosas, hay que saber pedir ayuda. Uno no está solo en esto. A pesar de que, como a veces te digan, somos 4 hermanos, pero hay 3 que viven afuera y... Siempre hay uno. Exacto, siempre hay uno. Claro. La importancia nuestra, como médicos, como personas que estamos con este tema, es entender, digamos, los distintos roles, identificar los roles para entonces poder repartir tareas. ¿Y será que eso lo podemos negociar desde antes? Como tú te encargas de esto, tú vas a hacer y sí. ¿Se ha estudiado? ¿Se logra? Es muy difícil porque cuidar cada persona es completamente diferente a la otra. No hay 2 personas iguales desde el punto de vista del cuidado. Pero además cuidar significa estimular. Y por otro lado, cuidar significa explicarle a la familia que en algún momento van a saludar a ese padre, a esa madre, le van a dar un beso, le van a dar un abrazo, y ese padre y esa madre les va a decir, ¿y vos quién sos?
con el deterioro cognitivo. Entonces ahí hay que resolver la situación del paciente, hay que contener y acompañar a la familia. Es muy complejo. Esto te diría que es la palabra del millón. Es que es un duelo. Por supuesto que es no un estás duelo. listo para eso. Por supuesto que es un duelo porque además vos perdiste a alguien que está presente. Vos perdiste a esa persona que te dice hola hijo, hola hija, pero está ahí y está mirándote. Y con una mirada que vos decís, me está mirando a mí, me está atravesando con la mirada, y de repente encontrás una sonrisa y encontrás algo que te da una pauta de que ahí hay un reconocimiento. Es una tarea muy fuerte, es angustiante, y yo creo que una de las cuestiones fundamentales que hay que aprender es a pedir ayuda. Aquí no estamos solos. O sea, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo esto con personas en distintos países, con la misma situación, acompañando, cuidando, conteniendo, que compartan entre ellos estas experiencias, porque generalmente cuando vos cuidás, pensás que toda la maldición del mundo cayó en vos, y es mucha la gente que está cuidando, pero vos pensás que esto te ocurre solo a vos, y que estás sola. Entonces, hay que buscar ayuda, hay que escuchar, hay que entender en algún momento que uno está para acompañar, pero que también tiene que cuidarse. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando esa persona que vos cuidás fallece, es muy probable que te sientas culpable. ¿Pero por qué culpable? Porque estás sintiendo alivio. Y es razonable sentir alivio, porque diste mucho de tu vida, mucha energía. Quienes cuidan son mujeres. El 80%, 85% de las cuidadoras son mujeres con grado familiar primario. Son esposas, compañeras, hijas. O sea, y son mujeres que hacen un trabajo que muchas veces les lleva a dejar su propio trabajo, a descuidar su familia, a descuidar su salud. Y como es un trabajo que es doméstico, que está dentro de la casa, está poco estudiado, pero además está poco reconocido. Y por supuesto, olvídate de que te paguen. La longevidad es demasiado amplia de estudiar. Hemos hablado en 20 minutos sobre la prevención, sobre el cuidado de cada individuo, sobre la búsqueda de la autonomía, sobre la soledad, sobre qué pasa después de los 50, sobre la jubilación, que no hice énfasis porque nos podemos ir media hora más y aquí no me lo van a permitir. Pero esa decisión de la jubilación también es otra decisión. Hablamos sobre la actitud, sobre estos hábitos. Es decir, la longevidad es un campo de estudio que muy acertado de haber elegido como enfoque. Es la vida. Yo. La longevidad es la vida. Es la vida. Bueno, me gustaría, porque ya tenemos que cerrar la conversación, no la quiero cerrar, pero lo sé que lo tengo que hacer, me gustaría que pudiera nuestra audiencia sentirse invitada a estos espacios de conferencia, entonces sí, nos vamos a encontrar hoy, día miércoles y mañana jueves en el auditorio de la UES a las 5 de la tarde. Hoy vamos a hablar de economía de la longevidad, mañana vamos a hablar de la pedagogía de la longevidad, la importancia de que todos sepamos de qué se trata y cómo transmitirlo. Y mañana mismo también por la mañana, ahí en la UES, vamos a tener una especie de desayuno de trabajo donde vamos a hablar del cuidado. Esto comienza a las 10 de la mañana, también son 2 horas y particularmente yo los invitaría porque no solo van a escuchar a alguien que, como ya ves, es un apasionado del tema, y lo vivo tratando de hacerlo con mucha honestidad y responsabilidad, sino que son espacios como el que se dio ayer justamente, que fue la primera conferencia, donde las personas pueden participar, pueden sentirse libres de preguntar, de contar, de presentar las dudas, de buscar ayuda. Eso es muy interesante cuando nos escuchamos y cuando podemos intercambiar. Y ese es un espacio que para mí es fundamental y en esta programación lo tenemos contemplado. Qué bueno. ¿Las personas pueden inscribirse y asistir? Sí, todavía hay espacio. Muy bien. Entonces, ¿a quién tienen que contactar? ¿A Guiarte? Me parece que tengo un correo, ¿cierto? Y un WhatsApp. Me voy a dar la libertad de compartirlo. El WhatsApp, porque sé que hay personas que seguramente lo estarán consultando, es el 096-893-2568. Y como no es fácil de recordar, me pueden escribir aparte a mí, luego yo se los doy.
y va a quedar grabado en nuestro programa también. Ustedes saben, en el canal de YouTube de La Lupa lo pueden volver a escuchar toda la entrevista y tener este medio de contacto. Hay un correo que es info.guiarte.es@gmail.com y también están las redes sociales de Guiarte, que es guiarte.es. Aprovecho para agradecer a Alexandra Landazuri, quien nos ha dado esta conexión, nos ha hecho esta conexión y ella ha logrado que haya estas conferencias y se ponga como en la mesa de la conversación a la longevidad. Yo pienso que es tan importante poder tener esa escucha local, que es lo que se está necesitando, que es lo que hay. Y en líneas generales estamos conversando con el doctor Diego Bernardini. Doctor, ¿qué se llevarían de preguntas importantes nuestros oyentes? Hoy dicen, wow, escuché esta entrevista, ¿qué me tengo que llevar yo como reflexión a mi casa? Pensar qué te gustaría hacer cuando seas grande. Buena pregunta, nos la hacemos toda la vida entonces. Claro, te la preguntaban en el colegio, ahora nos la tenemos que preguntar. Vos fíjate que esa es una pregunta que desaparece en algún momento de la vida. Claro. Te siguen preguntando si te gusta el teatro, el cine, la montaña o el mar. Pero, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Te lo dejan de preguntar y uno se pregunta, ¿cuándo nos volvemos grandes? Bueno, yo devuelvo la pregunta, ¿qué te gustaría hacer cuando fueras grande? Seguir haciendo lo que hago, que es construir lo nuevo, ayudar a transformar vidas y tratar de estar bien. Yo creo que tenemos que tratar de buscar cambiar o que el mundo sea un poquito mejor, haciendo lo que nos gusta y ya te digo, con honestidad, con responsabilidad. Eso, creo que no hace falta más. Muy bien, gracias al doctor Diego Bernardini por visitarnos en Nuestra Lupa. Me ha parecido también muy interesante ver que otros medios hayan dado cobertura a esta conversación. Lindo haber leído reportajes, escuchado otras entrevistas. Espero que esta no haya sido una más del montón, que haya sido agradable y que sirva para nuestra audiencia especialmente. Tengo un detalle para vos y te vas a dar cuenta que no es una más del montón. A ver. ¿Ah? ¿Después? Esto no es al aire, ok. Entonces vámonos con música.